Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre criterios económicos y parentales en el cálculo de pensiones alimenticias. Muchas gracias por estar acá, ¿verdad? ¿Y quién va a ser la docente de la jornada de hoy? Es Carol Betis Ortiz. Ella es trabajadora social, perito social forense por el Servicio Médico Legal de Arica, magíster en intervención sociojurídica en familia, cuenta con postítulo en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, postítulo en coordinación de parentalidad. Espérame que aquí tengo el torpedo. Diplomada en peritaje forense, diplomada en abuso sexual infantil, diplomada en trauma complejo, diplomada en evaluación de competencias parentales, diplomada en criminología, diplomada en género y violencia, diplomada en mediación y en técnicas avanzadas en mediación. Es mediadora, criminóloga, perito, coordinadora parental, relatora, influencer. Es acreditada en disciplina positiva en familia, acreditada en Triple P, acreditada en dispositivo terapéutico de la parentalidad, entrenada en historias lúdicas de apego y es además miembro de la ITC y de la DPA. Así que una tremenda expositora y docente, ¿verdad? Y colega que nos acompaña en la jornada de hoy. Estimada, es toda suya la clase. Gracias, Rodrigo. ¿Me escuchó? Me veo. Yo me veo y me Muy escucho. bien. Oye, buenas tardes. Nunca sabía hasta ahora si es buenas tardes o buenas noches. Acá está claro, así que digo ¿cuánto es? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos para todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí. Hay hartas personas, más de 300. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por esa presentación, Rodrigo, también. Cada vez estamos más en confianza. Bueno, entonces estamos aquí en este seminario, como bien lo ha dicho Rodrigo, es una pincelada para poder hacer introducción al curso que voy a estar dando, ¿cierto? Que Rodrigo también les ha comentado. Entonces la idea de hoy día es revisar un poquito algunos criterios económicos y esta lógica desde el ejercicio de la coparentalidad para estimar el pago de la pensión, ya entendiendo que siempre que hacemos un peritaje social, aportamos, bueno, un peritaje socioeconómico, aportamos precisamente al juez, a la jueza, a evidenciar los gastos, ¿cierto? Y el patrimonio que tienen las personas por las cuales peritamos. Bueno, Rodrigo ya presentó mi currículum, ¿cierto? Siempre preguntan algunas cosas, siempre dónde estudio, dónde me acredito en algunas cosas, así que por eso siempre va como la información. Y bueno, y las diapositivas, ¿cierto? Después quedan subidas en Adipo para que también ustedes puedan descargarlas si quieren, si están tomando apunte ahí muy apretados, apurados. Bueno, si no me conocen en redes sociales, te invito a que me sigas y si me etiquetas ahí en una historia, después cuando reciba la historia te voy a enviar un regalito que lo voy a mostrar al final, que va a ser una forma, cómo calcular los gastos. Es un archivo Excel, así que ayúdame a seguir creciendo en esta cuenta donde me ha permitido hacer muchas cosas muy bacanas. Por eso Rodrigo dice que soy influencer. Y bueno, y aprovecho para pasar el dato, siempre muchas de las cosas que también me preguntan están aquí en esta herramienta del final, que se ve media gris, celestita, el Linktree, que si tú pinchas ahí, se abre lo que aparece al lado derecho de esta página en plomo, donde tengo varias cosas colgadas, varios links de interés, acreditaciones, y hay un drive de Google donde hay harta información que siempre las personas andan buscando y seguramente el archivo ya anda por ahí. Así que te invito entonces a que hagas una historia y te voy a responder me etiquetes, obvio, para que me llegue el mensaje y te voy a responder con el archivo Excel. Bueno, lo primero, en los seminarios siempre ingresan varios tipos de personas, de varias profesiones, familias, mamás, papás. Así que bueno, esto no es una clase de derecho, porque evidentemente abogada no soy, sino que es desde la mirada como perito, trabajador social, ¿cierto? Nos convidan a los tribunales como externos a dar una opinión socioeconómica. Por lo tanto,
Son de estas cosas más o menos las que vamos a hablar, ¿ya? Que obviamente se cruza mucho con el derecho porque es el marco jurídico para poder intervenir en el tema de la pensión alimenticia. Para esto entonces vale la pena decir que la pensión de alimento es una obligación, ¿cierto?, de aquel progenitor, varón o mujer, ¿cierto?, de alimentar, de dar los dineros para que viva aquel hijo, ¿cierto?, hija, del cual hoy día no convive bajo un mismo techo, ¿ya? Esta pensión puede ser fijada o aprobada judicialmente porque recordemos que tenemos dos vías, ¿cierto?, a través de un juicio o a través de una mediación, ¿ya? Por eso dice fijada, juicio, aprobada, la mediación. ¿Cierto? A veces existe un mito de las personas, bueno, y siempre nuestro rol de asistentes sociales, de trabajadores sociales, nos permite hacer orientación sociojurídica a las personas que atendemos, entonces vale la pena tener claro que la pensión es obligatoria hasta los 21 años, ya no hasta los 18. Independiente cuánto tiempo el hijo se demore finalmente en obtener el cuarto medio o cumplir los 18, es hasta los 21, ¿ya? Y evidentemente, si está en estudios de continuidad, ¿cierto? De cualquier índole, un preuniversitario, una carrera técnica, universitaria, va a ser hasta que tenga 28 años, ¿cierto? Siempre y cuando tenga la condición de estar estudiando, lo que evidentemente se acredita con un certificado de alguna institución, ¿cierto?, que tiene matrícula vigente para el año en curso. Y por el otro lado, si este hijo o hija tuviese alguna discapacidad que le impida subsistir por sí solo, también va a ser obligatoria, ¿cierto?, y va a cruzar el límite de estos 28 años. ¿Cómo se fija entonces la pensión alimenticia? Bueno, es deber de ambos progenitores, en proporción a sus capacidades económicas, aportar. Y acá viene la parte en que nos introducimos nosotros como trabajadores sociales, porque eso de la proporción y capacidad económica es como yo lo digo en todas las veces que me toca hablar de esto. Así como el médico es el único facultado para emitir una licencia, una receta, ¿cierto? Para que guardemos reposo laboral o para que tomemos un medicamento, el único que está facultado para dar un dictamen socioeconómico de una persona es un trabajador social, ¿ya? Así de exclusivo debería ser este instrumento que se llama informe social finalmente. Esto no lo hace un técnico social, esto no es un informe psicosocial, ya por lo tanto no lo hace ninguna otra disciplina. En eso tenemos que tener claridad y exclusividad, que es una herramienta privativa de nuestra profesión, acreditar el patrimonio económico, ¿cierto?, de una persona. ¿Y por qué digo en particular de una persona? Porque también nuestra profesión tiene límites. No podemos hacer dictámenes sobre, por ejemplo, empresas en cualquiera de sus formas. Una sociedad por acciones, una EIRL, una sociedad, una limitada, ya, una sociedad anónima, porque eso es materia contable, por lo tanto es otro perito, ¿cierto?, que se llama contador, el que debería dar el dictamen económico, ¿cierto?, de esa persona jurídica. Nosotros estamos acreditados para hacer persona natural. Por lo tanto, dentro de los juicios que siempre participamos, lo más probable es que tengamos que acreditar esta capacidad económica a través de liquidaciones de sueldo, revisando certificados de AFP, boletas de honorario, el tema que es súper importante también, los documentos que provienen del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Estos formularios 29, que es el formulario mensual que las personas pagan impuestos cuando tributan en primera categoría, y además el complementario, ¿cierto?, que es el formulario 22, que es esta famosa operación renta, ¿cierto?, que se hace anualmente, ¿ya? Solo ahí, si es persona natural, estamos en condiciones de hablar de la capacidad económica de esta persona. Porque si la persona tiene además ingresos por otra línea, ¿cierto?, que va a ser una empresa jurídica, es otra persona la que debería hacer el peritaje. Uno podría pronunciarse un poco respecto a eso solo con el informe de algún contador que haya dado cuenta finalmente cuál es el balance y cuál es el ingreso en relación a todos los gastos que tiene la empresa y cuál es la utilidad, ¿ya? Porque lo que hoy día también está pasando es que muchas personas han formalizado sus ingresos y tienen, ¿cómo se llama? Tienen EIRL o tienen sociedades por acciones, etcétera. Así que ahí está interesante entonces eh, cómo acreditamos el patrimonio de las personas. Entonces, acá también siento que existe un enredo respecto a esto y solemos meternos en el mundo judicial y a veces nos falta vocabulario, experticia, porque hay cosas que finalmente te las van dando el propio ejercicio del oficio, del peritaje, de ser perito.
Entonces, el alimentante, como creo que se entiende en la propia palabra, ¿cierto? Es la persona que tiene que entregar el alimento, que puede ser un varón, ¿cierto? Un papá o puede ser una mamá. Este alimentante, ¿cierto? Va a ser aquel progenitor que no vive con el hijo, con la hija en común, ¿cierto? Bajo el mismo techo, por lo que la ley dice que el cuidado personal le pertenece a aquel progenitor que vive, ¿cierto? En la cotidianidad con el hijo, con la hija. Y la pensión de alimento va a estar fijada a favor de un alimentario, que evidentemente van a ser estos niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? Que hemos revisado que es hasta los 21 o hasta los 28. Así que muchas veces cuando nos enfrentamos a estas actas de audiencias preparatorias, a este PDF finalmente de la causa, suele decir, ¿cierto? El alimentante, tanto, 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 pagará, oficio para aquí, para allá, y nos hablan del alimentario, ¿cierto? Y tenemos que subentender, empezar a entender que esto es el niño, la niña de la causa. Por otro lado, y como bien lo venía diciendo, ¿cierto? Esto de fijar o aprobar, tiene que ver, ¿cierto?, con este mecanismo que se utiliza en la justicia, que tenemos el no adversarial, donde encontramos los procesos de mediación, y tenemos el mecanismo adversarial, que es la demanda, ¿ya? Entonces, una demanda es interpuesta en un juzgado de familia previo a un proceso de mediación que evidentemente fue frustrado, por lo cual las partes quedan habilitadas para poder iniciar la vía legal. Y en el caso, bueno, y estas causas en los tribunales ingresan con una letra C, que significa contencioso, por eso se le dice lo adversarial. Es decir, una mamá y un papá, ¿cierto?, están de manera adversarial, de manera contenciosa, litigando para poder establecer esta pensión alimenticia. Y por el lado de lo no adversarial, que tenemos la mediación, que es el lugar donde, o es la forma en que también participamos como profesionales, ¿cierto? Porque la mediación la puede ejercer cualquier persona que tenga una profesión de 8 semestres y que tenga una diplomatura en mediación. Por lo tanto, las causas que ingresan por mediación a los juzgados de familia entran con una letra M, que evidentemente significa hecho a través de mediación, ¿ya? ¿Esto por qué es importante? Porque precisamente cuando leemos estas actas de audiencia, vamos a ver que dentro de todas las cositas que están ahí, seguramente llaman a antecedentes alguna causa de RIT M, porque las partes establecieron alguna pensión alimenticia de ese modo, o alguna causa con RIT C, porque a través de un juicio habían fijado una pensión de alimento. Entonces, casi siempre participamos en contexto, bueno, en las tres formas que se hace la pensión de alimento. Fijarla por primera vez, o porque nos están llamando en un juicio porque hay un aumento o una rebaja de los alimentos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el juez, la jueza, va a querer saber cuál es el patrimonio, cuál es el nivel de endeudamiento de esta persona que está siendo demandada para pagar alimentos y poder contribuir en mejor forma, ¿cierto?, a esta realidad socioeconómica, ¿ya? Entonces, lo que pretende el tribunal es que un profesional experto en lo socioeconómico le ayude a entender, ¿cierto?, cuáles son los gastos que tiene, cuáles son las cargas que soporta, si tiene o no tiene más hijos, si se ha casado nuevamente, si tiene alguna enfermedad y todas estas cositas que finalmente son las que van en un informe social, que en este caso tiene su nombre en particular, que es un peritaje socioeconómico. Acá es cuando pasamos a lo que siempre digo, la pregunta que no es pregunta, ¿ya? Entonces, dentro de esta acta de audiencia va a haber un punto en particular que se llama hecho a aprobar, ¿ya? Que como bien lo dice la conjunción de sus palabras, es lo que el juez finalmente pretende probar, ¿ya? Es el hecho. Y estos hechos en el juicio de alimentos siempre tienen estas dos, son como obligatorios, ¿ya? Siempre un juicio de alimentos va a tener estas dos preguntas, que no vienen como preguntas, porque vienen tal cual así, ¿ya? Determinar entonces las necesidades del niño, niña, adolescente, ¿cierto? En relación a cuáles son sus gastos de alimentación, de educación, recreación, vivienda, salud, vestuario, movilización, luz, agua, gas, teléfono y el maravilloso etcétera. O sea, cualquier otra cosa que este niño, niña, adolescente necesite de manera mensual, cotidiana, ya frecuente. Y por el otro lado, el otro hecho a aprobar siempre tiene que ver con establecer la capacidad económica y patrimonial, ¿cierto?, de la persona que fue demandada por la pensión alimenticia
Y esto evidentemente se hace a través de liquidaciones de sueldo, esto que les comentaba, la declaración anual, que es el F22, las boletas de honorario que la persona pueda estar emitiendo, y todo lo que tiene que ver con su patrimonio, ¿ya? Entonces, en el punto 1 va a ser muy importante esta famosa lista, ¿ya? A través de una lista con los gastos respectivos de todos los gastos que se generen de manera mensual. Entonces, aquí tenemos dos vertientes. Una que digo yo que es la judicial, la del o la abogada, abogado, y por lo otro está la del perito, ¿ya? Entonces, eso nunca comulga, ¿ya? Siempre hay un monto diferente, por lo tanto, esa primera barrida, ya el primer despeje que hace él, la abogada que pone la demanda, nunca va a ser igual al dictamen socioeconómico que demos como perito social, ¿ya? Por más que a veces los abogados, las abogadas nos digan que tiene que ser igual porque lo puse en la demanda, eso obedece a un momento diferente y seguramente no tiene toda la magnitud de los gastos que incurre esa mamá, ese papá que vive con ese hijo de manera mensual. ¿Ya? Así que una de las cosas que siempre pasa es que nos piden que esto coincida. Y la verdad es que el tiempo entre la demanda y el juicio o el momento en que nosotros hacemos el peritaje, siempre hay un lapso como de mínimo 1 o 2 meses, por lo tanto la realidad socioeconómica cambia bastante. Y lo otro, que el abogado o la abogada, ¿cierto?, estudió para litigar, por lo tanto los expertos acá en acreditar los gastos de manera mensual somos nosotros, los trabajadores asistentes sociales. Por lo tanto, no se estresen con que esto no coincide siempre al dedo. Entonces, para esta tablita, esta lista, es la que yo hago un Excel que no creo que tenga gran maravilla, pero si tú estás empezando o quieres mejorar el tuyo, te va a dar muchas luces de algunos gastos nuevos, de una forma de hacerlo. De hecho, yo se lo envío a mis clientes para que, bueno, a las personas que perito, para que me ayuden a conocer la realidad de sus gastos y a veces leyendo los mismos ítems se les ocurre uno muy parecido, ¿ya? Entonces sirve harto para poder pesquisar gran número de gastos y sea realmente el monto lo más atinado, ¿cierto? Lo más cercano a lo que mensualmente gasta ese niño, niña, adolescente. Y por el otro lado, que es el punto 2, acá es cuando yo digo, no es necesario, colegas, enviar toda la documentación, ya que muchas veces siempre como que nos incitan a eso, donde estudiamos, el juez, el abogado, las mismas partes que nos envían a hacer el informe. Pero yo digo que, por ejemplo, el tribunal, los tribunales, funcionan con un sistema que se llama interconexión, que quiere decir que a través de una plataforma, ¿cierto? El juzgado puede enterarse de las cosas de esta persona por la cual se está haciendo la demanda. Por lo tanto, ya en la causa, en el legajo, que se llama ebook, ya va a haber liquidaciones de sueldo, porque seguramente el juez o la contraparte ya le pidió al empleador que enviara la información contractual desde cuándo está contratada, desde cuándo se le pagan bonos, cuáles son sus últimas 12 liquidaciones. Además, también está lo de la AFP. La AFP también informó cuáles han sido sus últimas 12 cotizaciones. Lo mismo pasa con el Servicio de Impuesto Interno. También ya mandaron las últimas dos F22. Ahí también nos dice si pertenece a alguna sociedad, si ha emitido boletas de honorario. Por lo tanto, que nuestro informe venga repetido eso, a mi juicio, no tiene ninguna lógica. Es algo que el juez ya lo sabe, es algo que ya está en la causa, por lo tanto, dediquémonos a entregar información que no está en la causa, ¿ya? Aquello que ha pasado en el tiempo mientras se puso la demanda hasta el momento que va a ser el juicio, y evidentemente las boletas chicas, entre comillas, ¿cierto? Lo que efectivamente se gasta en el súper, cuánto es lo que gasta la familia en agua, en luz, por ejemplo, si nació algún hijo nuevo de una relación, dar a conocer, ¿cierto? Que hoy día la realidad socioeconómica de esta mamá o de este papá es sostener los gastos de un lactante, a lo mejor se emparejó con una persona que no trabaja, por lo tanto, no hay un ingreso más al hogar, por lo tanto, existe dependencia económica porque hay otro adulto que depende de ese sueldo. Entonces, todas esas cositas van a permitir configurar en mejor medida esta capacidad económica y el patrimonio, ¿ya? También va a estar ahí todo lo del conservador de bienes raíces, incluso cuántos vehículos tiene, así que eso lo vamos a saber. Y ahí el mejor tip es pedir al tribunal hacerse parte de la causa, ¿ya? Porque el momento en que nos invitan a participar en el peritaje, las abogadas nos suelen descargar este ebook
y ese ebook se va a dar cuenta hasta el momento que se baja el archivo. Por lo tanto, si yo lo leo una semana después y han ingresado ahí, por ejemplo, todo lo de la FP, todo lo del Servicio de Impuesto Interno, yo no voy a tener acceso a saberlo. Mientras tanto, si yo le pido al tribunal a través de un escrito que, como estoy en calidad de perito, poder participar para tener conocimiento de todos esos antecedentes, voy a poder ver en el momento real, entre comillas, momento sincrónico, cuando el Servicio de Impuesto Interno informó sobre las boletas, cuando el conservador respondió, cuando respondió la FP y todas las cositas que vayan pasando en la causa, ¿ya? Porque evidentemente una de las técnicas primordial es la lectura del expediente, porque yo no puedo después llegar a juicio y decir no lo sabía, ¿ya? Por lo tanto, las diligencias judiciales que suele hacer el juez o suele hacer la contraparte es precisamente pedir a través de oficios a diferentes organismos para que informen este patrimonio, esta capacidad. Entonces tenemos al Servicio de Impuesto Interno, tenemos al Previred para que nos diga de las cotizaciones, también ofician a los bancos si la persona tiene muchas cuentas o si tiene solo una, todos los bancos van a responder qué productos bancarios tiene, al conservador de bienes raíces para saber las casas, terrenos que tenga, a la Tesorería General de la República, a la Superintendencia de Pensiones, de repente esté recibiendo alguna pensión, un beneficio, a la Comisión de Mercado Financiero para saber su nivel de endeudamiento, a las instituciones previsionales, a si ha cobrado cesantía, a la AFC y la verdad a cualquier otro organismo público o privado. Por ejemplo, si va a ser muy importante ahí en algún momento, algunos de los litigantes, los abogados dijeron, mi cliente está en un proceso psicoterapéutico con tal persona, entonces existe la probabilidad que el juez diga entonces que la psicóloga tanto emite un informe sobre cuántas veces ha ido, y de esa manera se incorpora una persona que no tenía nada que ver, ¿cierto? De manera privada, aportar antecedentes a la causa, ¿ya? Entonces, muchas de esas cositas van a estar colgadas ahí en la causa y va a ser muy importante que nosotros podamos leerlas. Entonces, tenemos hoy día la lógica que va a ser muy diferente tener a un progenitor varón, ¿cierto?, que esté al cuidado de un hijo, de una hija, versus también una mamá que esté al cuidado de los hijos y de las hijas. Por lo tanto, va a importar mucho si estos progenitores trabajan de manera remunerada o están en la casa. Por lo que hoy día, a través de la 21.484, el juez, la jueza se ve en la obligación de que cuando se fije la pensión de alimentos, ¿cierto? El quantum, el peso, lo que se va a pagar finalmente, tiene que existir una tasación económica del trabajo para los cuidados de la sobrevivencia del alimentario. Suena como un poco complejo, pero como ya sabemos lo que es alimentario, porque hicimos nuestro pequeño diccionario, y asumo que se entiende, ¿cierto?, que lo que es tasar. Esto en palabras muy simples, hay que hoy día valorar el trabajo que realiza ese hombre o esa mujer que se queda en la casa en labores de crianza y cuidado. Eso es lo que finalmente está buscando. Entonces, va a ser muy diferente tener a un varón que esté dedicado a la casa y cría a los hijos, a la vez, por el otro lado, ¿cierto? Una mujer que esté en la casa, que esté en la crianza y no trabaje remuneradamente y viceversa, ¿ya? Que tengan esta doble función. Por lo tanto, hoy día a través de esta ley se tiene que valorar ese trabajo porque esta persona está dejando de percibir un ingreso finalmente para salir al mercado laboral, ¿cierto? Y hoy día cuidar a los hijos es un trabajo reconocido, no remunerado, pero sí se debe valorar. Acá viene algo súper importante porque si bien la ley es bastante nueva, todavía no hay una claridad de cómo se tasa. Dice que hay que hacerlo, pero no se dice cómo. Entonces, lo que se ha empezado a hacer en la práctica son como dos vías. O hacer una especie de cotización laboral en Google, en el mercado, de cuánto es lo que cobra, por ejemplo, una niñera, una cuidadora, para saber cuánto es lo que la persona podría percibir por esa labor, o llanamente, que a mí se me hace más fácil y es lo que me hace más sentido, asumir que la persona, cualquiera sea su condición educacional o de oficio o profesional, puede salir al mercado laboral a trabajar en un puesto de trabajo donde le paguen el sueldo mínimo, ¿ya? Por lo tanto,
si yo soy astronauta y estoy súper mega calificada, pero no tengo trabajo, bueno, yo podría emplearme en cualquier trabajo, ¿cierto? Y podría percibir el sueldo mínimo. Por lo tanto, como estoy al cuidado de los hijos, estoy dejando de percibir ese posible ingreso, ¿ya? O por el otro lado, si yo tengo quizás octavo básico, cuarto medio, lo más probable es que si salga al mercado, lo primero que pueda hacer es encontrar un trabajo por el sueldo mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, esa lógica de imputar que la persona, las labores de crianza que desarrolla pueden ser homologadas al sueldo mínimo, le da más sentido, ¿cierto?, a algo más informal que hacer un estudio de mercado y saber cuánto es lo que gana una persona haciendo estas labores. Y aquí también ven algo interesante, que antes la ley decía que esta pensión de alimentos tiene que estar fijada para que este hijo o esta hija subsista modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Por lo tanto, nadie entendía que lo que era modestamente, porque para mí, por ejemplo, puede ser súper necesario tener un caballo y eso es súper modesto para mi realidad. Y además tampoco nadie podía definir qué lo que era la posición social. Yo podría decir que soy súper millonaria y no lo soy. Entonces, hoy día lo que tenemos es que dice subsistir adecuadamente, que es un cambio bastante potente, y resguardando el interés superior, que es algo transversal hoy día a toda la judicatura de familia, autonomía progresiva y desarrollo integral, que son tres principios, ¿cierto?, de la Convención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Por lo tanto, yo podría decir que el interés superior hoy día de este alimentario, por ejemplo, sería asistir a dos academias, a la de guitarra y a la de karate, porque este adolescente tiene 16 años y durante un año o 6 meses o incipientemente está desarrollando por interés, ¿cierto?, estas dos academias. Por lo tanto, tengo la posibilidad, ¿cierto?, de imputar los gastos que generan ir a guitarra e ir a karate. Por aquí. Otra cosa que también es muy importante es que esta ley inserta, bueno, que ahí dice es de agosto del 2022, inserta esto de la responsabilidad parental y es la famosa mal llamada ley Papito Corazón, ¿ya? Que crea finalmente el registro de deudores de alimentos y hay una persecución, ¿cierto?, para poder lograr el pago de la pensión de alimentos. Entonces, lo que está pasando hoy día es que tenemos el sueldo mínimo, que lo abrevié ahí como IMM, ingreso mínimo mensual, de 510.200 pesos, ¿ya? Porque acaba de subir en enero del 2025. Antes era 500.000 pesos y era más fácil se dice el mecanismo matemático. Entonces, por una pensión alimenticia va a ser el 40% de este ingreso mínimo mensual. Por lo tanto, hoy día las pensiones de alimentos se fijan en el orden de los 200.000 pesos por un hijo. Y si existen más hijos, este 40 disminuye al 30, o sea, a 150.000 pesos. Pero esto es para la lógica de una persona que evidentemente gane el sueldo mínimo, con una liquidación, ¿cierto?, que así lo diga. También está la lógica que es para una persona que podemos presumir que puede ganar el sueldo mínimo porque a lo mejor tiene una actividad informal y podemos imputarle, ¿cierto?, que gana eso, que era un poco la lógica que les decía de esto de los cuidados, tasar la labor de crianza y cuidado. Por lo tanto, lo interesante es cuando la persona gana más del sueldo mínimo, mucho más, contra una liquidación. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el juez no hace esta operación simple de decir, ah, perfecto, tengo un certificado de Previred, de la AFP o del empleador que dice que efectivamente gana el mínimo, sino que gana el doble, 1.000.000 o 800.000 pesos o el monto que sea, más de 500. Por lo tanto, como los progenitores tienen que contribuir adecuadamente, ¿cierto?, para que subsistan modestamente y además existe esta responsabilidad parental, ¿en qué medida entonces de este dinero que gana este progenitor hay que fijar la pensión alimenticia? ¿Ya? Entonces ahí es cuando viene el cálculo socioeconómico que realizamos nosotros como trabajadores sociales. ¿Ya?
Tenemos entonces que la pensión alimenticia tiene que considerar estos gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. ¿Ya? Vamos a entender por ordinario lo que pasa mensualmente. El pago de un hipotecario, de un arriendo, la movilización que se genere, ¿cierto?, para toda la familia, los gastos de las cuentas básicas, eh, los créditos que existan, las boletas del súper, del negocio, del almacén de la esquina y todo lo que pase finalmente durante este mes calendario. Y por el otro lado, lo extraordinario van a ser cosas que van a pasar en algún momento de la vida o del año calendario, que puede ser alguna hospitalización, alguna enfermedad, algún examen de, no sé si tan alto costo, pero algo que esté fuera del presupuesto, porque evidentemente si tengo que comprar un jarabe que a lo mejor me cuesta 10.000 pesos, claro, no va a ser un gran problema, pero si tengo que incurrir en un examen que cuesta 120.000 pesos, lo más probable es que toda la pensión alimenticia o mucha parte de mi sueldo se vaya en eso. Por lo tanto, ese gasto extraordinario es relacionado, por ejemplo, a un tema de salud. Así también, por ejemplo, si los hijos, las hijas, tienen una rutina, por ejemplo, de vacacionar, que es algo que está pasando bastante a menudo en las familias, y, por ejemplo, academias, como les comentaba, que puedan participar. Ya, por ejemplo, a lo mejor, claro, existe la habitualidad de que este hijo, esta hija participe en guitarra y participe en karate. Por lo tanto, cuando se fijó la pensión de alimentos, se incluía la mensualidad de ello, o el taxi, o el petróleo, la benzina, la locomoción para asistir a la academia. Pero resulta que el niño o la niña fue avanzando tanto y se ganó la participación en un campeonato en Buenos Aires. ¿Ya? Y eso no estaba previsto en el momento que hubo una mediación o en el momento que hubo un juicio para considerar que había que pagar un traslado a Buenos Aires, una estadía, una inscripción en un campeonato de karate, por ejemplo. Entonces, eso es un gasto extraordinario. Por lo tanto, los progenitores, dada esta corresponsabilidad parental, tienen que de algún mecanismo establecer cómo se va a pagar este gasto, que va a ser infrecuente, ¿cierto? Y que se va a dar en algún momento en el tiempo que nadie lo sabe. Por lo tanto, a través de este pago, las personas deben establecer un mecanismo que por lo general es porcentual de cómo van a contribuir a este evento que va a pasar. Y el mismo porcentaje, ¿cierto? También se establece para el pago de la pensión, que va a ser este monto mensual que se va a entregar. Así también es probable, o sea, es posible que aparte del dinero se pague en especies también, ¿ya? Que ahí cuesta demasiado, así que yo evito mucho valorar eso por el lado de la mediación. Cuando me toca hacer mediaciones, evito un poco la especie o trato de tasarlo para que se materialice finalmente en un monto, porque también así las partes, por ejemplo, podrían comprometerse a pagar una mensualidad de un colegio particular, algún seguro médico, un plan de salud extra, el pago de estas ambulancias que van a domicilio, ¿ya? Así que todas esas cositas podrían entrar también en el pago de la pensión. Así que, si no tenemos entonces personas que ganan estos 500.000 pesos, este sueldo mínimo acreditado, ¿cierto?, contra un documento, tenemos la lógica entonces de que una persona gana más de 500.000 pesos y tenemos que calcular finalmente su patrimonio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer o lo que hace el juez es finalmente dividir ya este pozo que tiene, que acá lo materializo como en una torta, para que la persona que tiene que pagar pensión alimenticia siga subsistiendo por sí mismo, ¿cierto? O pueda tener todos los hijos o absorber todos los hijos que vengan en el futuro. Así que vamos a suponer, ¿cierto?, que esta mamá o este papá que tiene que pagar pensión alimenticia gana 1.000.000 de pesos. Entonces, esta torta se parte en dos partes. Una parte que va a ser el Spider-Man, ¿cierto? Van a ser los 500.000 pesos. Y la otra parte, que es la de Frozen, son los otros 500.000 pesos. Por lo tanto, el tribunal, el juez, el dictamen, tiene la parte del Spider-Man para fijar todas las pensiones alimenticias que tenga esta persona. Y la parte del Frozen, que va a ser la otra mitad, ¿cierto? Va a ser para uso personal. Por lo tanto, si la persona gana 1.000.000, tenemos 500.000 pesos de posibilidad para fijar una pensión de alimento. Pero lo que pasa ahí muchas veces es que la contraparte asume que tienen que pagarle 500.000 pesos de pensión. Y la verdad es que lo que la ley dice es de acuerdo a las necesidades.
Por lo tanto, también asume que la otra parte también tiene que colaborar corresponsablemente a satisfacer las necesidades mensuales. Así que si usted está pidiendo 500.000 pesos, podemos asumir que este hijo, esta hija necesita 1.000.000 de pesos mensuales para vivir porque usted está pidiendo la mitad que le falta. Solo si los gastos, ¿cierto?, son iguales entre ambos progenitores, porque si no lo son, el porcentaje del mecanismo, ¿cierto?, sería diferente, sería así como 80-30, 80-20, 90-10%, 70-30%, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es finalmente esta lógica que solemos escuchar así como, X persona, mamá, papá, ¿cierto?, gana 1.200.000, por lo tanto quiero 600 de pensión. ¿Ya? No, es lo que los hijos, lo que las hijas necesiten. Y solo así, ¿cierto?, a través de esta tablita, esta lista de gastos, podemos llegar a un monto lo más real posible para ver si efectivamente son estos 600.000 pesos que se suelen pedir en la demanda, porque evidentemente nuestros amigos, amigas, abogados tiran el tejo muy alto para que cuando toque la sentencia sea lo más acorde a lo que han pedido en el momento de la demanda. Por lo tanto, por eso nunca coincide, ¿cierto?, este petitorio de alimentos en la demanda versus este dictamen socioeconómico que hacemos en el momento del peritaje, ¿ya? Así que por más que la persona que vaya a pagar la pensión de alimentos esté súper endeudada, que seguramente es algo que no pasa a todo el mundo, ¿cierto? Ganamos 1.000.000 de pesos, por lo tanto, el juez sí o sí va a tener estos 500, ¿ya? Y a lo mejor este papá, esta mamá que tiene que pagar pensión, resulta que del millón le quedan 100.000 pesos todos los meses para vivir, porque los 900 se van en gasto. El juez, ¿qué es lo que hace? Dice, lo siento, parto la torta, ¿cierto? Y asumo que tiene 500. Puedo entender que tenga gastos, pero debe ordenarse. Debe pagar la pensión alimenticia, ¿cierto? Porque acá está esta cuestión transversal que decía interés superior de este hijo. Por lo tanto, acá hay una necesidad, no solo de alimentarse, ¿cierto? Como se llama pensión de alimentos, sino que existen necesidades, ¿cierto? Y se ha probado seguramente durante el juicio que estas necesidades obedecen a X monto. Así que la lógica de fijar pensiones en el orden del mínimo tiene relación con personas que efectivamente ganan ese ingreso, por lo tanto es mucho más fácil para, en el juicio, ¿cierto?, dictar una pensión de 200, 4.200 pesos versus alguien que tiene mayor patrimonio, ¿ya? Si la cosa está acreditada a través de una liquidación de certificado de AFP, es mucho más fácil porque tenemos una fuente de ingresos, pero cuando las personas tienen múltiples ingresos de diferentes formas, hay que empezar a aunar criterios, ¿cierto? Ir sumando. De repente tiene, no sé, pues tiene más hijos, recibe otras pensiones de alimento, tiene una vivienda, un departamento y lo arrienda, eso es otro ingreso. A lo mejor pitutea, ¿cierto? En casa, realiza, no sé, pues, labores de pelo, de pastelería, de cafetería, ese es otro ingreso. A lo mejor de repente algunas veces en el año pitutea y tiene unas boletas, eso también va a ser otra fuente de ingreso. De repente constituyó una empresa con una cuñada, amiga, con una pareja, eso también va a ser otro nivel de ingreso. Por lo tanto, todas esas cositas, algunas van a aparecer en la causa, ¿cierto? Por este tema de la interconexión, y otras van a tener que ser exclusivamente de aquello que las personas nos muestran a través de documentos. Por ejemplo, en ningún lado a lo mejor aparecía que había un hijo nuevo y justo el bebito, nos encontramos con un bebito en la casa que tiene un mes de nacido. Ya, entonces todas esas cositas el juez evidentemente no las tiene clara porque el momento de la demanda es diferente al momento del peritaje, y en esta audiencia de preparación de juicio oral donde las abogadas insertan toda la prueba, no había nacido el bebé. Por lo tanto, la única forma de que el tribunal, que en la causa aparezca que esta persona, por ejemplo, tiene hoy día la obligación de pagar o de ayudar, ¿cierto?, corresponsablemente a la subsistencia de este nuevo lactante a través del socioeconómico, ¿cierto? Donde nosotros ingresamos un certificado, acompañamos un certificado de nacimiento, damos cuenta de la historia, que en tal año, en tal mes, hace tanto tiempo, ¿cierto? Esta mamá, este caballero, se juntó con esta otra persona y tuvieron un bebé, ¿cierto? Y a lo mejor incluso la pareja tiene otros hijos, por lo tanto, solidariamente o por defecto, ¿cierto? Porque viven bajo el mismo techo, hoy día también se está haciendo cargo de esto, por lo tanto, claro, sus ingresos son
de 1 millón, por ejemplo, pero ya no solo para un hijo, sino que para un grupo familiar de 3, de 4, de 2 personas. ¿Ya? Así que eso solamente se va a dar cuenta a través de un informe. Y me parece, sí. Entonces, lo que les quería mostrar es precisamente para los que si no me siguieron o no me etiquetaron, acá viene ¿cómo se llama? El Excel. Entonces, la idea es anotar acá los gastos. Algunos las personas lo tienen súper claro, ¿cierto? Por ejemplo, cuánto pagan de arriendo, ¿ya? Pero hay otros montos que son necesarios que revisen la boleta y los vayan anotando, o en su defecto las personas te suelen dar toda la documentación, entonces uno en la tranquilidad, ¿cierto?, de su escritorio, de su computador, se pone a revisar los papeles y empieza a insertar los gastos aquí. La idea es que el progenitor que va a hacerse cargo, ¿cierto?, de pagar esta pensión de alimentos, tiene que pagarlo en relación al hijo, a la hija que le corresponde, ¿cierto? No a los gastos de toda la familia. Por lo tanto, acá con el ejemplo del agua, por ejemplo, tenemos una boleta de agua que vale 1.000 pesos, ¿ya? Y en esta familia hay 4 personas. Por lo tanto, el agua que tiene que pagar este progenitor no son los 1.000 pesos, no es el agua que consume el grupo familiar, sino que es lo proporcional a su hijo o hija que vive dentro de ese grupo familiar de 4. Por lo tanto, la columna en rosado divide, ¿cierto?, el monto del gasto de la familia, que es 1.000 pesos, y nos dice que son 250 pesos lo que consume este hijo en común en relación al agua. ¿Ya? Por lo tanto, la necesidad económica de este hijo en relación a al agua es de 250 pesos. Por lo tanto, con esta lógica de la torta, del 50%, de la corresponsabilidad, tiene que haber un aporte de 125 pesos por parte de la mamá y 125 pesos por parte del papá, porque este hijo necesita 250 pesos mensuales para pagar su ítem de agua. Y así van a haber gastos, ¿cierto?, que se van a dividir en 4, como el agua, la electricidad, el gas, el teléfono. Bueno, ya casi nadie tiene ese teléfono de red fija, ¿cierto? Lo más probable es que si es más adolescente tenga un plan, ¿cierto? Por lo tanto, ese plan va a entrar completo porque va a ser un gasto personal de esta adolescente, pero hay cosas que son exclusivas ¿cómo se llama?, del hijo, de la hija, por ejemplo, la academia de guitarra, la academia de karate, los pagos propios del colegio, y así van a haber gastos que van a ser familiares, que se van a tener que dividir, ¿cierto?, en 4 y van a entrar porcentualmente a lo que va a ser la pensión alimenticia. Por lo tanto, así vamos a tener un monto familiar, ¿cierto?, que gasta la persona en relación a todos los miembros de la familia, y un gasto que va a ser el que va a ser exclusivamente de este niño, de este hijo en común. Por lo tanto, sobre ese monto es el cual nos tenemos que pronunciar, ¿ya? Porque se acuerdan que en el punto 1 decía necesidades del niño o de la niña, ¿cierto? Entonces, ahí está. He llegado, magistrado, a la conclusión, como experto en lo socioeconómico, desde mi profesión como asistente, trabajador social, que este niño, niña, adolescente necesita mensualmente 250 pesos, ¿ya? Y la familia gasta mensualmente 1.000 pesos, y estos 1.000 pesos se satisfacen a través de este ingreso que la señora gana porque realiza tal labor, aporta 600 pesos, y el caballero que realiza otra cosa aporta con 400 pesos. Así que entre estos dos ingresos se hace lo que la familia necesita, pero este hijo en particular necesita este monto, ¿ya? Entonces ahí llegamos a este dictamen que era el que salía en el punto 1, ¿ya? Las necesidades de vivienda, alimentación, educación y ese famoso etcétera. Por lo tanto, así de importante va a ser el rol que tenemos para este dictamen pericial finalmente, porque nos permite, ¿cierto?, llegar a este punto, a este gran punto que son las necesidades del hijo de la pensión de alimentos, y este segundo tema que dice con la capacidad y el patrimonio que tenga la persona, que llegamos a través de esta columna, ¿cierto?, que es el tema del grupo familiar. Así que por ahí estaría. La idea siempre es tener como una base de datos actualizada, una forma lo más técnica posible, porque yo literal después lo que hago es copiar y pegar este Excel, amononarlo, lo paso a Word,
pulo, ¿cierto? Los datos, los dejo bonitos y acá le voy poniendo las observaciones que digan relación con, no sé, pues esto se gasta de manera mensual, esto se gasta 3 veces al año. Por ejemplo, la ropa, ¿cierto? No todos nos compramos ropa todos los meses. Casi siempre hay un gran gasto en verano y un gran gasto en invierno. Por lo tanto, esta boleta a la que tuve acceso, a lo mejor este estado de cuenta en alguna casa comercial, en alguna tarjeta de crédito, claro, se gastó en noviembre, pero yo estoy haciendo el peritaje en enero. Por lo tanto, hago una proyección, ¿cierto? De este gasto, en la frecuencia en que se gasta y poder prorratearlo para que de manera mensual se pueda visibilizar el gasto de vestuario, porque no es un gasto, a lo mejor compró ese papá 50.000 pesos en noviembre, pero no los va a comprar en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, sino que los va a volver a comprar en junio. Por lo tanto, existe un ítem de vestuario al año de 100.000 pesos. Y esos 100.000 pesos yo lo divido en 12 para poder visibilizar de manera mensual cuál es la necesidad de este niño, niña, adolescente en relación a vestuario. ¿Ya? Y así, creo que estoy lista. La verdad es que los cálculos van a depender de la familia, de la realidad socioeconómica, del lugar en que vivan, de la comuna en que vivan, a lo que la familia está acostumbrada a comprar. No todas las familias tienen acceso a los mismos bienes. Me ha pasado, no sé si cosas tan locas, pero ha sido algo como que se ha repetido en el tiempo, que la necesidad de vacaciones se está instalando como algo más frecuente. De hecho, he tenido a la vista como estos contratos con empresas hoteleras, como estas membresías, y me encuentro con familias que, no sé, pues todos los años van a- al sur, a Buenos Aires, a Cancún, a México, a Colombia, y lo pagan en cómodas cuotas, y cuando los progenitores estaban juntos era algo que se hacía de manera, cierto, mancomunada, pero hoy día, evidentemente, como están separados, no viven juntos, quizá hay divorcio, todo lo que sea, no se hace eso. Entonces, claro, era un lujo quizá, una necesidad a la que los papás, la mamá, optaban cuando estaban juntos, y hoy día hay papás, mamás que siguen pagando esas membresías, hay a lo mejor tickets de aviones comprados, vacaciones presupuestadas, proyectos a lo mejor que tenían algún año en particular cuando los hijos cumplieran cierta edad de hacer algunas actividades. Así que va a depender mucho entonces del tipo de familia que estemos peritando. Ya, Rodrigo, estoy lista. Estimada, tremenda sesión. Veo varias preguntas aquí en la plataforma. Vamos a hacer algo, porque siento que podemos llegar a acuerdo, a consenso. Organicémonos, la idea es que todos y todas puedan tener la oportunidad, la posibilidad de hacer su pregunta. Acotemos la pregunta lo más que podamos, ¿ya? Y así todos participan. Voy con Victoria Polanco. Victoria tiene activado su micrófono. Gracias por compartir la información del curso, profesora. De nada. Te, te escuchamos, Victoria. Una consulta. ¿Qué pasa en caso de que el papá no esté trabajando hace más de un año y hace 4 meses que no se cancela la pensión, pero hizo un pequeño movimiento, ejemplo, de 50.000 pesos? No se puede hacer nada, hay un monto como límite cuando no estén trabajando. ¿Cómo se cubre ese gasto por parte del papá en ese tiempo? Oye, escuché muy poco, solo entendí que hubo un movimiento de 50.000 pesos y que no tiene ingresos formales, eso entendí. Bueno, lo primero, si nos ponemos a hacer preguntas como de la casuística, vamos a perder mucho tiempo, porque seguramente todas las preguntas que hayan por ahí seguramente son de caso a caso. Entonces, de manera muy general, como lo dije al inicio, bueno, como lo dije en algún momento, si se fija a través de una pensión, si la pensión se fija a través de una mediación, una causa M, o a través de un juicio, una causa C, esta M o esta C van a tener una causa de cumplimiento, que es la causa Z. En esta causa, la persona a la que se le debe la pensión alimenticia tiene que hacer las acciones judiciales para que se le pague lo que se le adeuda. Recordemos que con este registro nacional de deudores de alimentos, hoy día si no se pagan 3 pensiones consecutivas o 5 de manera intermitente, el tribunal automáticamente envía
o el deudor a este registro. Por lo tanto, cuando la persona está en el registro, se pueden hacer las acciones, los apremios o perseguir el pago a través del movimiento bancario, que es el primer procedimiento, o en la segunda instancia, cobrar a través de los fondos que hayan en la AFP. Es un proceso largo que si somos un poco avesados en el tema, vamos a poder lograrlo, pero si no sabemos absolutamente nada, el mejor consejo es pedir ayuda jurídica o de algún profesional que esté metido en esto, porque cuesta mucho lograr llegar a estos dos momentos para hacer el pago efectivo de la pensión que se debe, ¿ya? Y un poco entendiendo lo que escuché que decía que no tiene ingresos, está la lógica del ingreso mínimo. Ya nadie hoy día puede decir en el país no puedo pagar porque el interés superior de ese hijo, esa hija, es satisfacer la necesidad económica. Por lo tanto, el juez, la jueza podría decirte literal, vaya a trabajar, me da lo mismo, yo voy a asumir que usted puede ganar un sueldo mínimo, así que en la condición que esté, usted igual va a deber este mínimo a lo que está obligado a pagar. ¿Ya? Evidentemente hay situaciones en las cuales quizás no es posible pagar, por ejemplo, una persona que esté privada de libertad, por más que se le obligue a pagar, no va a poder pagarlo, pero la deuda se sigue acumulando. También está la opción de demandar a los abuelos, abuelas, ¿cierto? Para que se solidariamente asuman el copago, ¿cierto? De esta pensión alimenticia. Está el tema de pedirlo a través de las cuentas, o sea, las cuentas bancarias de manera judicial para tomar todos los dineros que hayan ahí hasta agotarse y si no, y si falta, si queda dinero por pagar, se inicia el procedimiento extraordinario que a través del pago de la AFP. Muy bien. Voy con Cristian, Cristian Guzmán. Hola, buenas tardes. Sí, voy a tratar de ser lo más preciso en mi pregunta. Me quedó una duda con respecto al patrimonio que mencionó la profesora hace un rato. Entiendo que, bueno, en algunos peritajes, no peritajes, en algunos informes socioeconómicos que he hecho con anterioridad, se logró eh, identificar que el deudor, en este caso, la persona que tenía que pagar, tenía dos vehículos y el tribunal le exigió la venta de uno para poder cubrir esta necesidad de los hijos. Ahora, mi pregunta es, cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando también de casas. Las casas, tengo entendido que no se pueden vender, sobre todo si cuenta con una. Esa es una duda que tengo. Y las cuentas bancarias, hay cuentas de ahorro de la vivienda que tampoco se pueden tocar y hay alguna otra que no se pueda tocar. Esa es mi primera consulta. Y la segunda tiene relación con la planilla Excel que mostró recién, en relación a que la división por la cantidad de integrantes del grupo familiar de la persona demandada, o perdón, demandante sería en este caso. ¿Cómo se corrobora o cómo se obtiene la información de los gastos para que el demandante o no, el demandado pudiese como de alguna forma eh, contrarrestar esta información o esto que está solicitando la demandante? ¿Eso se puede de alguna manera? Ya, lo primero es que en el contexto pericial deberíamos establecer un consentimiento informado, ya que es como un rayado de cancha y las reglas del juego, donde la persona está obligada, entre comillas, a decirnos toda la verdad, a colaborar con el proceso, porque nosotros no somos brujos, ¿cierto? Adivinos para poder asumir, presumir o andar en su casa buscando los papeles. Por lo tanto, si no nos facilitan el proceso, como vamos a estar incorporados a la causa, ¿cierto? Que era algo que le sugería, podemos decir, magistrado, magistrada, me quedan, no sé, 5, 7 días, el tiempo que ustedes estimen conveniente, por lo tanto no he podido entrevistar, no me ha contestado las llamadas, no me ha enviado los documentos que solicité, por lo tanto no me encuentro en condiciones de hacer el dictamen pericial, así que no puedo participar en la causa, ¿ya? En el caso que no nos faciliten como los datos para poder avanzar en el peritaje. Y respecto a la primera pregunta, la verdad es que he visto varias cosas que han pasado. He visto que han declarado esta vivienda como un bien familiar, por lo tanto le han dado el usufructo a la contraparte para que se asiente ahí en la vivienda y pueda mitigar, disminuir el gasto a lo mejor de arriendo que estaba haciendo y ahora se pone a vivir en esta vivienda que es de la otra parte. O la parte quizás la puede arrendar y así subsanar y esto se genera un ingreso, ¿ya? Para autogenerar el dinero de la pensión alimenticia.
También he visto que han tomado dineros de cuenta de ahorro de libreta cuando ha habido deuda alimenticia y se ha pagado, ¿cierto?, desde ese monto. Así que no me siento en condiciones de decirte qué producto bancario es intocable, porque cuando la orden es judicial no existe el secreto bancario, y he visto que se han tomado dineros para el pago de la deuda precisamente de una libreta de ahorro de vivienda. Así que lo que entiende el sistema es que existe, ¿cierto?, la necesidad de cubrir una necesidad, por lo tanto, interés superior del niño, niña, adolescente, se toman los dineros. Muy bien. Estas primeras dos preguntas han sido muy buenas, así que si alguno de los que tiene la mano levantada ya se le respondió la pregunta, lo voy a invitar a que baje la mano. Voy con Lorena. Hola, buenas tardes. Hola, Hola. Lorena. Una pregunta es si un niño o niña adolescente hasta los 21 años, digamos que terminó su cuarto medio, no continuó estudios, pero a los 22 años decide ingresar a la universidad, ¿puede demandar al padre? Eso es uno. Y lo otro es ¿cuál es el porcentaje en caso de que haya discapacidad? Eso, muchas gracias. Ya. Lo primero, entonces, el cuidador, ¿cierto?, que tenga el cuidado personal hasta los 18 va a estar en condiciones de representar a este menor de 18 años. Por lo tanto, si a los 22, como decías tú, esta persona se matricula y tiene la documentación para acreditar, ¿cierto?, que tiene el derecho de alimento, va a tener que hacer el proceso como corresponde, ¿cierto? Llamar al progenitor, porque es mayor de 18, ¿cierto?, a mediación, intentarlo por esa vía no adversarial. Si les va bien, perfecto, se fija la pensión de alimento directo entre hijo, papá, mamá, y si falla, frustrado, deberá demandar, ¿cierto?, para que a través del juicio se establezca la pensión alimenticia. Y respecto a la discapacidad, va a depender de cuánto es el porcentaje de discapacidad que tenga el hijo, el niño, niña, adolescente, si esto es, cierto, invalidante, porque también ahí va a entrar la lógica de que seguramente, o próximo en el tiempo, este cuidador de este hijo con discapacidad va a acceder a un subsidio de discapacidad, por lo tanto ya va a haber un ingreso ahora, lo está percibiendo alguna pensión, o en algún momento va a poder habilitarse, ¿cierto?, para recibir esa pensión de alimentos. Así que la jueza va a tratar de equiparar, ¿cierto?, una pensión al orden del mínimo, pero no podría decirte así como que si opera, si el porcentaje de discapacidad es 70, entonces la pensión de alimentos es mayor o menor, sino que nuevamente también va a tener que ver con las necesidades que tenga de manera ordinaria, ¿cierto?, esta mensualidad, los gastos que concurran en el mes. Muy bien. Voy con Leslie Contreras. Te escuchamos, Leslie. Hola, buenas noches, Carol, Rodrigo, todos. Mm. Mi pregunta es, en el caso de que una persona pague 200.000 pesos por dos niños, dos menores, uno de ellos tiene el 100% de discapacidad, pero como esta persona, el alimentante, ha dilatado tanto la situación que tuvo que llevarse a juicio por frustrar la mediación, etcétera, eh, y en medio de que se frustró la mediación y ya, bueno, pasado casi un año, siguen tratando de ubicarlo para notificarlo, justamente en este periodo se hizo la resolución de discapacidad de uno de los menores. Entendiendo que él va a tener que necesitar asistencia adicional, hay que modificar entonces el informe para la próxima audiencia. Ese Ya. es mi... La modificación de un informe tiene que obedecer a una autorización judicial. Ya, por ejemplo, peritamos en septiembre del año 2024 y el juicio va a ser en marzo del 2025. Entonces, si el juez, la jueza, no ha dado una resolución que diga actualícese, eh, modifíquese, haga nuevo informe, nuevo peritaje, el que se mantiene es la prueba que se evacuó en septiembre del 2024. ¿Ya? Es súper importante leer esta acta de audiencia preparatoria, porque las partes, ¿cierto?, los litigantes, los abogados, abogadas, ofrecieron esa prueba en ese momento y en esa forma. Por lo tanto, si dijeron que iban a enviar un certificado de nacimiento, 5 fotos y además un informe socioeconómico,
de María Paz Carreño, es eso lo que va a ir al tribunal, ¿ya? Entonces nosotros no estamos en condiciones de decir, ah, mire, pero que esto es súper importante, así que voy a hacer por las mías una actualización, porque está pasando algo súper importante, y voy a enviarlo. Solo tiene que haber una autorización, ¿ya? Y ahí, si la cosa es muy compleja, los mismos abogados, abogadas van a incitar a través de un escrito para lograr esa actualización judicial, ¿ya? Y lo otro, que es una pega nueva, por lo tanto debería ser un trabajo remunerado nuevamente, un informe diferente, por más que sea el mismo y haya muy poquito que cambiar, es un trabajo nuevo. Y con esto doy el doble discurso de ahí son libres de cobrar nuevamente lo mismo o algún arancel proporcional en relación a la actualización, entendiendo que el trabajo ya estaba hecho. ¿Sí? Muy bien. Isolina Pradenas. Te escuchamos, Isolina. Sí, Ahí ahora sí. Hola. Bueno, primero quiero hacer un pequeño comentario respecto al tema de las boletas y todo eso. A mí me pasó en el caso de la primera vez que contraté un trabajador social particular, me rechazaron de plano el informe completo porque el trabajador social no acompañó ninguna boleta, ningún justificante de pago. Entonces igual, aunque quede un poco más extenso, igual es importante que el trabajador social intente justificar la mayoría de los gastos que están incluidos. Y en cuanto a la pregunta es, ¿qué tanto toma el juez en consideración los egresos o las deudas del deudor, o sea, o del demandado, al momento de fijar la pensión? Porque pasa mucho que, claro, tienen un ingreso de 2 millones de pesos, pero presentan un justificante de pago, no sé, de 1.200.000 en tarjeta de crédito o de deuda de crédito hipotecario, etcétera. ¿Qué tanto se toma eso en consideración al momento de dictar la sentencia? ya. Qué buen punto, Isolina, que introduciste porque pasa algo bien dinámico en familia. Cada juez es diferente y cada juzgado también. Por lo tanto, no todo lo que pasa en los juzgados es como lo que pasa en todos lados, ¿ya? Así que a algunos jueces, a algunas juezas les gusta que vaya todo y otros, por economía procesal, ¿cierto? Dicen al detalle algunas cosas. Entonces ahí uno tiene que también como foguearse en esto y saber más o menos, porque uno suele peritar para el mismo juzgado, ¿cierto? Decir más o menos cuál es la mano de ese tribunal y si es prudente que acompañe esto, que no acompañe esto otro. Hay una técnica súper buena que es en el cuadrito insertar una columna más que diga como tuve a la vista la boleta sí o no, ¿ya? Porque en el caso que nos toque ir a declarar, tenemos que dar cuenta de algo que no vimos. Por lo tanto, ya yo me excuso diciendo, esto fue declarativo. La persona me dijo que le pagaba a una señora del aseo 100.000 pesos, pero nunca tuve a la vista la boleta. Para que precisamente cuando esté en el contrainterrogatorio, esté ahí mismo lo que estoy diciendo. Y la pregunta sea como sobreabundante porque van a preguntar algo que ya está dicho en el informe. Lo más probable es que ahí el abogado o la abogada que te lleve a juicio te diga, pero colega, le digo, colega, eso ya está ahí, ya la profesional dijo que fue algo declarativo, que no había boleta y todo el asunto. Y por el otro lado, claro, cuando a lo mejor el peritaje es para el cuidador que tiene viviendo a los hijos, es mucho más fácil, ¿cierto? Porque hay que demostrar los gastos, pero cuando peritamos para la persona que tiene que pagar la pensión alimenticia, lo más probable es que también haya muchos gastos, pero está esta lógica de la torta, ¿ya? Entonces, por más que la persona reciba 2 millones de pesos de sueldo y esté súper endeudado y le queden 300.000 pesos libre para fijar la pensión, el juez va a considerar que hay gastos que le va a dar absolutamente lo mismo. Entonces, claro, uno cumple de peritar, de evidenciar la realidad socioeconómica, el endeudamiento. Lo más probable es que adquirieron algún crédito, un viaje de manera en común y hoy día el proyecto se terminó, por lo tanto la persona sigue asumiendo esto solo, así que entre comillas, da igual. Uno evidencia, ¿cierto?, que hay hijos, que hay una pareja, una cónyuge que hoy día subsiste, pero lo que va a primar son las necesidades que haya recabado, ¿cierto?, la otra parte, en el caso que el peritaje lo haya hecho la otra persona o que nos toque a nosotros peritar a ambas personas, porque son dos puntos los que son los importantes. Necesidades del alimentario, ¿cierto?, y la capacidad económica del alimentante. Entonces, nadie está obligado a pagar más allá de lo imposible, ¿cierto? No, no van a fijar una pensión del 100% de los ingresos, ni tampoco del 50 o del 60%, excepto que sea una situación
muy de vulnerabilidad, de discapacidad, de alguna enfermedad, patología que sea súper compleja para decir, ok, acá hay que superar un poco la lógica del 50%, pero va a primar, ¿cierto?, que el nivel de endeudamiento que esté ahí, uno lo evidencia a través del socioeconómico, pero es tema del tribunal, del juez, ¿cierto? Finalmente decir, ah, ok, esta persona recibe 1.000 pesos, pero resulta que se queda con 100 pesos. Así que tengo 100 solamente para establecer la pensión alimenticia. Ya eso es materia del juez. Lo que nos piden los litigantes es evidenciar, ¿cierto?, este nivel de endeudamiento porque va a afectar, evidentemente, al patrimonio que tiene que pagar pensión, que le dicten una pensión, ¿cierto?, que la sentencia sea la misma cantidad de deuda que tiene, ¿ya? O lo mismo que le queda, o incluso más. Así que ahí absolutamente es criterio de quien dicta la sentencia. Está muteado, Rodrigo, parece. Te veo moviendo las manos, pero Ahí, no. ahí. Ahí sí. Ahora sí, perdón. Muchas gracias a ustedes por la participación, por las preguntas, a la profesora también por la excelente ponencia y tiempo, ¿verdad?, para responder a cabalidad cada una de sus cuestionarios, ¿cierto? Y de las consultas. Voy a dejar un mensaje para cerrar el video. Recuerden que va a estar aquí en nuestro canal de YouTube de ADIPA. Somos ADIPA, este seminario para que lo puedan revisitar si gustan. En ADIPA estamos felices de ayudarte a potenciar tu carrera profesional y por eso creamos estas instancias de aprendizaje, para que puedas seguir actualizando tus conocimientos y desarrollando tus habilidades en las distintas áreas de la psicología y la salud mental. Esperamos que este seminario haya sido una experiencia enriquecedora para ti. Recuerda que puedes inscribirte con anticipación en nuestros próximos seminarios, de los cuales podrás descargar material complementario y recibir un certificado por tu asistencia. Sigue capacitándote junto a nosotros y no olvides invitar a tus amigos y colegas a participar en estas experiencias de aprendizaje. Profesora, si gusta dar un mensaje final, invitación final al curso, lo dejo abierto como usted desee. Gracias, gracias. Bueno, evidentemente en una horita cuesta mucho, me gustaría responder todas sus preguntas, quizás tiene mucha casuística, pero la invitación siempre es a mantenernos en contacto, ¿cierto? Como está ahí el QR y la lámina final, el curso lo voy a estar dando en 4 días de 2 horitas, 4, 6, 11 y 13 de febrero. Si compraste el curso, o si te animaste a comprarlo desde ahora, vamos a revisar casos reales, ¿cierto? Vamos a revisar actas de audiencia, informes propiamente tal, para poder ir recabando más información y el Excel, ¿ya? Si no compraste el curso, la idea era que me etiquetara, ¿cierto? Y poder enviártelo. Pero si vas a estudiar y lo compraste, vamos a poder trabajar el Excel juntos, juntas, y la información, ¿cierto? Como el marco legal y todo lo que ello significa. Entendiendo que el peritaje socioeconómico que realizamos es como la primera puerta de entrada al mundo del peritaje. A medida después que uno va adquiriendo más experiencia en socioeconómico, se va yendo a otras sedes o a otras materias, ¿ya? Por lo tanto, hay hartos colegas hoy día que desempeñan la labor pericial de forma full time, aunque no hay causas, ¿cierto?, todos los días. Y muchos de ellos también se desempeñan a contratiempo, ¿cierto? Tienen alguna actividad principal en algún programa, institución, y realizan de manera particular informes. Así que mientras más adiestrado, ¿cierto?, más tecnicismo tengamos, vamos a poder recuperar la inversión, cobrar mejores honorarios, desplazarnos mejor en un juicio, elaborar mejores informes, ¿cierto? Así que la invitación es a vernos en el curso y, bueno, y seguir conectados por redes sociales. Acabo de entrar a la página y me parece que está a 30.000 pesos el curso. Así que eso, muchas gracias por sus historias. Voy a leer sus mensajitos y enviarles el Excel. Y para los que compraron o están comprando, nos vemos entonces el 4 de febrero para seguir aprendiendo juntas y juntos. Gracias.